El increíble almuerzo del Día de las Madres que nunca llegó, una verdad sorprendente expuesta a la luz del sacrificio. Pedro siempre había imaginado el Día de las Madres como una celebración, un momento sagrado en el que el bullicio familiar se convertía en risas y platillos especiales. Sin embargo, aquel año, la esencia del día se tornaba gris. Cuando entró al consultorio de su madre, una nube de tensión envolvía el aire, y la sonrisa de doña Teresa, su madre, parecía desvanecerse en el silencio pesado. Unos momentos después, la voz entrecortada de su madre revelaría la amarga noticia que destrozaría sus esperanzas. La corporación El Agro Mayor iba a cerrar la planta de procesamiento en San Sebastián. Con ello, se llevaría consigo el sustento de muchas familias, la ilusión de un futuro mejor. El suelo fértil que había conocido desde niño se tambaleaba bajo el peso de la desesperanza. Pedro sintió como su mundo se derrumbaba. Los sacrificios de su madre, sus noches sin dormir mientras él estudiaba, todas esas luchas parecían perder sentido. ¿Cómo podía permitir que su futuro se viera arruinado de esa forma? A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, la angustia creciente le hacía cuestionar sus propios ideales y su compromiso. ¿Debía conformarse con la realidad y aceptar lo que parecía inevitable? La habitación, ahora convertida en su prisión emocional, reflejaba sus pensamientos revueltos, un mar de dudas, el miedo a no estar a la altura de las expectativas que tantos habían construido alrededor de él. Cuando su mirada se encontró con la de doña Teresa, una mezcla de determinación y ansiedad surgió en su interior. Recordó los documentos y cartas que había visto días atrás, recuerdos de una madre que había luchado incansablemente y que le había enseñado a nunca rendirse. En ese instante, Pedro se debatía entre la lucha y la resignación, el deseo de no ser solo un espectador de su propia historia. ¿Podía verdaderamente enfrentarse a la maquinaria implacable de una multinacional? Si su madre había peleado contra viento y marea, ¿era él quien debía callar ahora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pedro no podía ignorar el legado que su madre le había dejado, una senda de valentía que lo llamaba con cada latido de su corazón. Pero la presión del miedo pretendía mantenerlo atado a la inacción. Sin embargo, una chispa de coraje comenzó a arder dentro de él. La pregunta crucial tomó forma: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad, por su madre? Con el peso del destino de su comunidad y su propia identidad sobre sus hombros, Pedro se encontraba al borde de una encrucijada desgarradora. ¿Sería este el año en que el almuerzo del Día de las Madres se transformara en una batalla por la supervivencia? La festividad que se aproximaba prometía ser más que una simple celebración, se convertiría en el escenario del desafío más grande de su vida. El acero de su determinación comenzó a endurecerse mientras Pedro se sentaba en su habitación, el espacio apenas iluminado por la luz que entraba por la ventana. Su mente se llenaba de estrategias. No podía permitir que el cierre de la planta fuera el final de su historia. En lugar de ceder al desánimo, decidió investigar más sobre las circunstancias que rodeaban la decisión del Agro Mayor. Cada papel en su escritorio era un recordatorio del tiempo que su madre había dedicado a construir una vida mejor. En las semanas que siguieron, Pedro se sumergió en un mar de información, buceando en documentos sobre la empresa, nuevos informes económicos y análisis de la industria. Pronto, empezó a identificar patrones y ángulos que otros podrían haber pasado por alto. La voz de su madre resonaba en su mente: un buen hijo no se queda cruzado de brazos. Con cada nueva página que leía, cada dato que extraía, sentía que tomaba el control de su destino. Sin embargo, sus esfuerzos se topaban con un muro de frialdad corporativa. Pedro decidió que no podía pelear solo, necesitaba movilizar a su comunidad, a las personas que su madre y él habían conocido toda su vida. Mientras trabajaba en un plan, la idea de unirse a otros fue moldeándose en su mente. En los pensamientos de Pedro, la acción colectiva era más que una herramienta, era un canal para que todos fueran escuchados. Organizar una reunión en la plaza del pueblo se convirtió en su prioridad. Habló con antiguos compañeros de su madre y con otros trabajadores de la planta, compartiendo su hallazgo de que la corporación no solo estaba afectando a las familias de San Sebastián,
sino que su estrategia tenía implicaciones económicas teóricas que podrían ser usadas a su favor. Era un riesgo enorme, pero el miedo a fracasar era menor que el temor de no intentarlo. Una noche antes del encuentro, se sentó solo en la oscuridad, sabiendo que el día siguiente marcaría un antes y un después en su vida. En aquel momento de reflexión, comprendió el verdadero significado de la lucha. No era solo una batalla por los empleos de su madre, era un reclamo de dignidad y respeto, un eco de todas las memorias que había acumulado a lo largo de su vida en aquel pueblo. Empezaba a entender que el verdadero sacrificio no era evitar el dolor, sino enfrentarlo. Pedro llegó a la plaza al amanecer, sintiendo la desazón y la expectativa en el aire. Al ver a la gente reunirlo, sintió que sus dudas se transformaban en energía. Cada rostro que miraba representaba historias de sacrificio, de esfuerzo, historias conectadas a la suya. Los habitantes de San Sebastián comenzaron a llegar, unos con miradas de esperanza, otros con escepticismo. Pedro, en el centro del círculo, comprendió que este era su momento. Con una voz temblorosa, pero firme, comenzó a hablar, transmitiendo su visión de acción. Las primeras reacciones fueron variadas. Algunos lo apoyaron con aplausos entusiastas, mientras que otros fruncían el ceño, dudando de que pudieran hacer una diferencia. Pero mientras su discurso avanzaba, Pedro sintió que su confianza crecía. No se trataba únicamente de gritar o protestar, se trataba de exponer la verdad, de actuar con inteligencia y de sostener la esperanza. Mientras finalizaba, se encontró mirando hacia el horizonte ante un público cautivado, listo para actuar. La batalla por su comunidad estaba a punto de comenzar, y con ello, su viaje personal hacia el descubrimiento de su verdadero potencial. Sin embargo, en su interior latía una pregunta inquietante: ¿sería capaz de sostener la misma fe en sí mismo ante la inevitable oposición de aquellos que se beneficiarían del silencio? El reto se acercaba, y Pedro sabía que lo que estaba en juego era mucho más que simples empleos, era su propia identidad. La jornada siguiente a su discurso, Pedro se despertó con un nudo en el estómago. La atmósfera en San Sebastián era palpable, cargada de expectativa y ansiedad. Era el día en que se llevarían a cabo las primeras acciones concretas del plan que había compartido la noche anterior. Mientras el sol se alzaba, iluminando las calles, Pedro se enfrentó a sus propios miedos. La responsabilidad de liderar pesaba como una losa sobre sus hombros, pero la determinación lo mantuvo erguido. Decidió que lo primero que debía hacer era demostrar que su plan no era solo una serie de promesas vacías. Se sentó a lamer sus viejas notas, analizando cada paso que podría dar. La lógica del funcionamiento interno de Agro Mayor cruzaba su mente como un rompecabezas. Necesitaba comprenderlo profundamente para presentar su caso de manera lo suficientemente convincente. Desde la política corporativa hasta la legislación laboral, cada aspecto era crucial. La clave estaba en desenmascarar los intereses ocultos detrás de las decisiones que habían llevado a la planta al borde del cierre. Durante días, Pedro dedicó horas en la biblioteca del pueblo, sumergiéndose en información que antes le parecía distante o compleja. Descubrió que la planta representaba no solo un medio de vida, sino una pieza clave en el ecosistema económico de la región. Esta revelación lo llevó a entender que no solo luchaba por su madre y sus excompañeros, sino por un legado que valía la pena defender. En medio de todo este caos, un momento de claridad lo sacudió: no solo debía ser un líder, sino un comunicador eficaz. Decidió que sería esencial tener un enfoque que no solo informara, sino que también inspirara. En sus ensayos de discurso frente a su espejo, se dio cuenta de que necesitaba aplicar lo que había aprendido sobre la conexión emocional. Su madre siempre había sido una narradora convincente, y él heredó ese don. Así que destiló su mensaje a lo más crudo: la dignidad de los trabajadores, el costo humano de los despidos masivos, y la importancia de valorar a cada individuo que alguna vez puso su esfuerzo en Agro Mayor. Las semanas pasaron, y la fecha programada para su presentación ante los accionistas se acercaba. El día finalmente llegó. Con un maletín en la mano y el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Pedro entró en el auditorio donde se realizaría el encuentro. La sala estaba llena de ejecutivos de trajes impecables, reunidos bajo el brillo opaco de la iluminación artificial. Se sintió pequeño, abrumado por su insignificancia en comparación con ellos. Pero recordando las historias de los trabajadores de la planta y el legado de su madre, una nueva energía le permitió mantenerse firme. Cuando llegó su turno de hablar, la mirada en sus ojos no era más la de un niño asustado, sino la de un hombre decidido a ser escuchado. Con cada palabra, conectaba su relato personal con el impacto más amplio de la desidia corporativa.
Se encontró a sí mismo hablando no solo de cifras y hechos, sino de los sueños de aquellos a quienes representaba. No obstante, la resistencia no tardó en manifestarse. Algunos de los ejecutivos se cruzaron de brazos, escépticos y despectivos. Uno de ellos le interrumpió con una pregunta mordaz, desafiando su capacidad para entender el gasto y los márgenes de beneficio. Pedro sintió que la crítica lo atravesaba, pero no se dejó vencer. Con una respiración profunda, recordó lo que había encontrado en esos documentos, y, reforzado por su preparación, permitiéndose incluso unos momentos de silencio, empezó a desmantelar sus argumentos. Al final de su exposición, mientras el silencio se extendía, una inquietante pregunta le golpeó. ¿Realmente podría cambiar el destino de la planta? La duda, aunque amarga, se fregó con la chispa renaciente de la determinación. El camino apenas comenzaba, y lo que aún no sabía era que aquel almuerzo del Día de las Madres, que había relacionado de forma tan significativa en su mente, podría ser solo el inicio de una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El silencio que siguió a su presentación no fue un vacío cualquiera, era un eco inquietante que Pedro sentía retumbar en su mente. Miradas incrédulas y esbozos de desdén surgieron entre los directivos, y aunque se mantenía erguido, la balanza del poder parecía pesar imposiblemente en su contra. Sin embargo, en esos segundos críticos, entendió que no podría permitirse rendirse. Esta experiencia lo empujó hacia la necesidad de adaptarse y fortalecer su enfoque. Durante la semana posterior, Pedro se aisló, revisando una y otra vez los comentarios que había recibido. La intimidación era palpable, pero también una nueva motivación. Identificó sus debilidades y comprendió que no podía abordar la situación con la misma estrategia, sino que debía nutrirse de cada crítica y construir sobre ella. La sospecha de que su falta de experiencia había sido evidente le despertó un deseo ardiente de aprender. Necesitaba entender mejor a sus oponentes para poder anticipar sus movimientos. El siguiente paso fue indagar en las trayectorias de los ejecutivos de Agro Mayor. Se sumergió en sus pasados, buscando patrones, tácticas y debilidades. Lo que descubrió lo sorprendió. Muchos de ellos habían escalado posiciones a través de maniobras astutas, pero también enfrentaron fracasos que habían moldeado sus decisiones. Pedro decidió que llevaría esos fracasos al centro de sus nuevas presentaciones. Nadie podría sentirse seguro si se mostraban las grietas en la imagen pulida de los líderes. Un encuentro casual con un antiguo colega de su madre le ofreció una nueva perspectiva. Este hombre era un veterano que había visto el auge y caída de la planta. Durante un café, entre relatos nostálgicos y anécdotas, le reveló una verdad inquietante. Las decisiones de la alta dirección estaban más influenciadas por la presión de resultados inmediatos que por la visión a largo plazo. Fue un momento de revelación. Pedro comprendió que era el momento de desmantelar la narrativa superficial de los ejecutivos y destapar la realidad detrás de sus decisiones. Por primera vez, Pedro experimentó el poder de la información como un arma. Comenzó a recabar datos que documentaban no solo los éxitos, sino también las decisiones fallidas que habían desencadenado el deterioro de la planta. Cada cifra, cada evento, se convirtió en un ladrillo que edificaba su argumentación. Sin embargo, también se dio cuenta de que para comunicar efectivamente estos hallazgos, necesitaba pulir su habilidad para la retórica. Decidió que era entonces tiempo de buscar a un mentor, alguien que pudiera ofrecerle herramientas para convertir sus ideas en palabras que resonaran. La búsqueda lo llevó a un mítico debate local, donde conoció a una oradora consumada, conocida por su capacidad para desmantelar argumentos con agudeza. Después de un breve intercambio, le ofreció una clase particular. Pedro llegó a cada reunión preparado, escuchando atentamente y tomando notas, plegándose a la guía de su mentora. Las conversaciones no solo estaban enfocadas en la técnica, sino en la esencia del mensaje. Ella le enseñó que los números pueden ser abrumadores, pero la verdad detrás de ellos es lo que realmente impacta. Mientras más profundizaba en este proceso, el nivel de confianza de Pedro iba en aumento. Aún así, había un dilema interno. El camino que estaba eligiendo era una confrontación abierta al status quo de Agro Mayor. Esa elección lo mantenía en un constante tira y afloja emocional. ¿Estaba dispuesto a perder algo valioso en su búsqueda de la verdad? Las posibilidades se expandían mientras se preparaba para su próxima intervención ante los accionistas. Con la nueva información en su poder, se sentía como un maestro de ajedrez que avanzaba sus piezas con firmeza y determinación frente a adversarios mucho más experimentados. Pero la pregunta permanecía presente en su mente: ¿sería suficiente el conocimiento para hacer tambalear las estructuras de poder establecidas?
La noche anterior a la reunión, mientras repasaba sus apuntes, una inquietante sensación le atravesó el cuerpo. Los rostros de los trabajadores, los sueños de su madre y su propio futuro se entrelazaban en su mente, provocando un torrente de ansiedad y resolución. Pedro no estaba solo, y aunque la lucha era titánica, sabía que estaba listo para dar la batalla definitiva. Al cerrar sus notas y mirar el amanecer que comenzaba a despuntar, supo que el verdadero momento de la verdad se acercaba. Tendría que enfrentar no solo a sus antagonistas corporativos, sino a sus propios miedos en el camino hacia un futuro incierto. Las decisiones que tomara podrían no solo definir el destino de Agro Mayor, sino también forjar la esencia de lo que él mismo significaba. ¿Estaría realmente preparado para lo que venía? La sala de reuniones estaba impregnada de un aire tenso. El clamor de voces se ahogaba en murmullos mientras Pedro se acomodaba en su asiento frente a los accionistas. Sabía que lo que estaba por presentar les incomodaría. Con un gesto decidido, colocó sus apuntes sobre la mesa, cada hoja cargada de información meticulosamente investigada. Esa mañana, sentía que su preparación había creado un puente entre la inseguridad de sus primeros intentos y la firmeza de su nuevo enfoque. Mientras el presentador anterior dejaba el podio, la ansiedad de Pedro comenzó a aumentar. Las miradas escudriñadoras de sus colegas lo desnudaban, era un instante que parecía espaciar el tiempo. Su mentora había insistido en que cada palabra debía ser un faro, iluminando los puntos oscuros que otros se empeñaban en ocultar. Con cada respiración, Pedro buscaba interiorizar esa enseñanza, recordar que la verdad tenía su propio peso. Finalmente, llegó su turno. Al levantarse, pudo sentir como el sudor comenzaba a brotar en su frente. Sin embargo, se aferró a la idea de que su voz, aunque temblorosa al principio, podía renacer en un discurso potente. Hoy no solo presento cifras, comenzó, forzándose a hablar con claridad. Hoy revelo la historia detrás de ellas. Este es un relato de decisiones que nuestras directivas han tomado y que han traído efectos devastadores. A medida que avanzaba, sus palabras se tornaban más firmes, cimentadas por la información que había tratado con tanto esmero. Exponía cada fracaso que había documentado, enlazando decisiones erróneas a la caída de la planta y al deterioro del bienestar de los empleados. Los murmullos de desaprobación se cuajaban en murmullos de sorpresa. Algunos ejecutivos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, perturbados por el abordaje directo de Pedro. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando destapó el calamitoso impacto de la presión por resultados inmediatos, tocando el núcleo de la cultura empresarial que regía a Agro Mayor. Las estadísticas que ofrecían no solo eran datos fríos, eran rostros de trabajadores afectados, historias de vidas truncadas. El éxito no puede ser solo una línea en un gráfico, señores, insistió con firmeza, sufriendo una lucha interna por mirar a sus antagonistas a los ojos. Debemos valorar el costo humano de nuestras decisiones. Al concluir su presentación, el silencio que antes había experimentado tomó una nueva forma, un estado de concentración y titubeo. Pedro había cometido un acto de confrontación, pero también se había erguido como un conquistador. Algunos sostenían la mirada, mientras otros parecían convocar su ira interna. Pero más allá de esas miradas, algo había cambiado en él, había finalmente plantado la semilla de la duda en un terreno que parecía inamovible. Cuando terminó, el aplauso no fue ensordecedor, pero Pedro percibió una transformación sutil en el aire. Había instaurado un nuevo debate, y aunque no sabía si esto significaría una victoria instantánea, comprendía que había partido de un hito en su desarrollo personal. La incertidumbre que lo había consumido durante semanas se había disuelto en una resolana claridad, había trascendido su miedo. En los días siguientes, Pedro continuó recibiendo comentarios en tono de incredulidad, pero también murmullos de apoyo silencioso. Cada conversación que surgía tras la presentación le ofrecía una nueva perspectiva, permitiéndole percibir que su intervención había sido un paso hacia un cambio que podría ser más amplio de lo que había imaginado. Sin embargo, el dilema persistía. ¿Cómo podía mantener esa narrativa de empatía y responsabilidad en un entorno tan hostil? Un encuentro inesperado durante una actividad informal en la empresa lo llevó a reflexionar sobre sus próximos movimientos. Ahí, un grupo de trabajadores compartió historias que tocaban las profundidades del alma y reflejaban su propia lucha interna. En ese instante, Pedro se sintió impulsado a llevar su discurso más allá de los números. La voz de aquellos que habían sido ignorados necesitaba ser escuchada. Mientras mapeaba su nueva estrategia, se encontraba ante un cruce crucial. Su siguiente paso podría ponerlo en riesgo en un nivel personal y social. La gran pregunta continuaba resonando:
¿sería capaz de llevar adelante esta lucha sin desdibujar su esencia? En cada decisión que tomara, no solo se jugaba su carrera, estaba forjando la identidad de líder que siempre había querido ser. Pero un mensaje anónimo que llegaría poco después de su intervención lo haría dudar. Las palabras escritas eran como un rayo, iluminando oscuros secretos que desafiaban todo lo que había construido hasta ahora. Lo que seguiría mostraría que la verdad no solo era un camino para el crecimiento, sino un sendero lleno de sorpresas inesperadas. Cada mañana, Pedro comenzaba su jornada con un nuevo propósito: transformar su voz interna en un poderoso eco que resonara en los corredores de Agro Mayor. Desde su intervención en la sala de reuniones, había tomado la decisión de agudizar su enfoque, de convertirse en un verdadero catalizador de cambio. Así, el mensaje del reciente mensaje anónimo se repetía en su mente, como una alarma que no podía ignorar. Esa tarde, mientras navegaba por su bandeja de entrada, vio el nombre de una de sus colegas, Mariana, brillando en la parte superior. Habían trabajado juntos en varios proyectos, y aunque su relación era cordial, había un ligero aire de competencia entre ellos. Sin embargo, ahora comprendía que no podía darse el lujo de dejar que su ego interfería en su objetivo mayor de empatía y transformación. Abrió el correo. Pedro, he escuchado sobre tu presentación. Quiero hablar contigo sobre algo importante. No todo lo que hemos hecho está bien, y es momento de revisarlo. ¿Podemos vernos? La invitación hizo que una mezcla de anticipación y temor se alojara en su pecho. Había comenzado a cuestionarse si realmente estaba preparado para enfrentar la cruda realidad de lo que ese encuentro podría revelar. Sin embargo, una parte de él sabía que cada nueva interacción era una oportunidad para reforzar su voz y su posición. Quería traer a la luz esas verdades ocultas. Cuando se encontraron, Mariana no perdió tiempo. Pedro, he notado que hay conversaciones que los altos mandos están evitando. Dicen que tenemos que mantener la moral alta, pero eso es una cortina de humo. Hay cosas que no se están diciendo, que están afectando a nuestros compañeros. Las palabras de Mariana resonaban con la intensidad que él mismo había sentido en su propia presentación. Reconoció que aquel espacio compartido se convertía en un refugio para la verdad. Ambos hablaban de sus profundidades, de las injusticias silenciadas en la fábrica, y Pedro sintió que su determinación brotaba aún más fuerte. Podemos hacer algo al respecto, dijo Pedro, con una convicción renovada. No solo debemos hablar sobre los números, necesitamos crear un entorno que escuche estas historias, que valore a las personas. Mariana asintió, y juntos comenzaron a trazar un plan. Cada encuentro los empoderaba, y aunque temía incluso la posibilidad de revivir su propia inseguridad, se sentía capaz. Imaginó un foro donde se pudieran compartir experiencias, como un círculo de verdad que resonara en cada rincón de la empresa. Sin embargo, a medida que discutían estrategias, la sombra del mensaje anónimo seguía acechando. La incertidumbre de su origen se transformó en un nudo en su estómago. Cada vez que se sentía fortalecido, esa duda lo arrastraba nuevamente a la desconfianza. ¿Quién estaba detrás de esa revelación? ¿Era un aliado o un enemigo? El día del foro planificado llegó. Pedro, impulsado por la combinación de su valentía y el apoyo inesperado de Mariana, se subió al escenario con una mezcla de adrenalina y miedo. Hoy nos reunimos no solo para hablar de cifras, sino para escuchar las voces que hemos dejado atrás, comenzó. Su intención de crear un espacio inclusivo era pura, aunque una chispa de alerta seguía ardiendo en su mente. Las primeras historias fueron conmovedoras. A medida que las experiencias propias de sus compañeros fluían a través de la sala, Pedro sintió que algo poderoso lo envolvía. Aceptar las verdades difíciles era claro, pero en el fondo de su mente había la sensación de que podía haber más. Luego, justo cuando había comenzado a asentar un nuevo sentido de comunidad, la sala se oscureció. Las luces titilaron. Un murmullo se extendió mientras algunos empleados comenzaron a murmurar que había un problema con la tecnología. En ese instante, el corazón de Pedro latía descontrolado, el mensaje anónimo, la verdad oculta, la presión de las historias compartidas, todo eso confluía en un momento de potente incertidumbre. Mientras intentaba contener su impulso de huir, un desconocido se levantó en la parte trasera. Con un tono agudo, interrumpió la atmósfera cargada. ¿Qué pasa si lo que estás exponiendo no es más que la punta del iceberg? ¿Qué pasa si esto se convierte en algo mucho más grande? La sala guardó silencio, y Pedro sintió que el peso de cada palabra lo atravesaba.
Había llegado el momento de enfrentar no solo sus propios miedos, sino también los secretos más oscuros que la empresa escondía. Este nuevo desafío lo empujó a un punto de quiebre, la verdad se acercaba, pero realmente estaba preparado para enfrentarse a lo que podría desatar. El retumbar de su corazón fue ofuscado por un silencio aplastante. Pedro sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Las palabras del desconocido resonaban en su mente como un eco insistente, desnudando la fragilidad de la verdad que había comenzado a construir en aquel foro. ¿Qué hay detrás de ese iceberg?, se preguntó mientras buscaba respuestas en los rostros de sus compañeros. El conflicto interno se intensificó, la incertidumbre se había transformado en una carga palpable. ¿Era su deseo de sinceridad tan fuerte que estaba dispuesto a desafiar lo que otras voces callaban? El foro había comenzado como un espacio de liberación, pero ahora parecía convertirse en un campo de batalla. La pregunta del extraño era un destello que iluminaba sombras que Pedro preferiría no haber explorado. Miró a Mariana, su rostro reflejaba la misma inquietud. Aquella conexión que había forjado con ella parecía estar a punto de ser llevada a un nivel más profundo y peligroso. Es momento de clarificar, se dijo a sí mismo. Con una respiración profunda, dio un paso hacia el borde del escenario y se dirigió a la audiencia. Lo que hemos compartido hoy es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Sabemos que hay secretos, pero ¿estamos listos para enfrentarlos? Las miradas se entrelazaron en un silencio que desnudaba la vulnerabilidad de sus pares. Algunos asintieron lentamente, como si la aceptación de esos secretos pudiese liberarlos del peso que llevaban. Sin embargo, unos pocos parecían incómodos, como si el futuro que se vislumbraba les provocara un profundo miedo. Pedro sintió una nueva oleada de determinación. Esta era su oportunidad de cuestionar la estructura establecida de la empresa. Sabía que su crecimiento personal dependía de esa valencia por la verdad. El miedo a lo desconocido puede ser paralizante, pero también es la puerta que abre a la transformación. ¿Preferimos seguir en la oscuridad o abrazar la luz, aunque duela? Los murmullos comenzaron a circular nuevamente. Algunos se aferraban a la esperanza de un cambio, mientras que otros temían las consecuencias de lo que pudiese venir. Conversaciones susurradas se volvieron evidentes, y Pedro detectó un cambio en la dinámica de la sala. Algo estaba sucediendo. La identificación de las verdades ocultas parecía haber unido fuerzas entre sus compañeros, creando un fuego interno que prometía no apagarse tan fácilmente. Mariana se acercó a él, su mirada intensa y desafiante. Pedro, esto es más profundo de lo que pensamos. No solo estamos hablando de temas de moralidad. Esto podría cambiarlo todo, y no todos estarán de acuerdo. La adrenalina corría por sus venas, y por primera vez, Pedro sintió que no solo se estaba exponiendo él. Las historias compartidas eran un espejo que reflejaba sus propios miedos, la posibilidad de perder su trabajo, de desatar conflictos internos, de cuestionar todo lo que había conocido sobre Agro Mayor. Sin embargo, si había creado un espacio para el diálogo, ahora necesitaba estar preparado para escuchar. Sí, pero tenemos que abrir la puerta, respondió, la pasión en su voz resonando con fervor. No hay más espacio para el silencio. Debemos prepararnos para lo que venga porque es hora de dejar que cada voz sea escuchada. El organismo denso y estancado de la empresa parecía comenzar a vibrar, a moverse. Un calor emergente llenó la sala, una energía que prometía tanto riesgo como recompensas. Pero mientras la esperanza florecía, Pedro también sentía un frío al recordar el mensaje anónimo, que continuaba acechando su mente. Desde dentro, un profundo mecanismo comenzaba a orquestar su avance hacia algo inminente, una revelación que podría no solo cambiar su vida, sino también redefinir el futuro de Agro Mayor. Con ese pensamiento, Pedro decidió que no daría marcha atrás. La verdad no podía ser silenciada, y más importante aún, él no podría permitirse ser un espectador en su propia vida. Mientras el foro continuaba, Pedro sintió que un nuevo poder comenzaba a tomar forma en su interior. Preparándose para profundizar aún más, se dio cuenta de que la confrontación necesaria no sería fácil, pero ya había dado el primer paso. La revelación de aquellos secretos ocultos estaba a la vuelta de la esquina. Un estruendo repentino interrumpió su concentración. Las luces volvieron a titilar, y en ese instante, la pantalla del proyector mostró una presentación que nunca habían preparado. Con lo que estaban a punto de desvelar, la inquietud se apoderó de la sala. ¿Qué más hay detrás de esto?, se preguntó Pedro, mientras el sudor comenzaba a resbalar por su frente. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero ¿realmente todo el mundo estaba preparado para ello?
El caos en la sala se palpaba como una tormenta inminente. Las luces parpadeantes proyectaban sombras inquietantes en los rostros de sus compañeros, y el ambiente se cargaba de una tensión eléctrica. El proyector, iluminando la pantalla con imágenes que Pedro no podía anticipar, parecía ser un presagio de lo que vendría. Las palabras del desconocido resonaban con mayor claridad que nunca. ¿Qué hay detrás de ese iceberg? Con cada imagen, una presión creciente en su pecho desbordaba su voluntad de permanecer en la superficie de lo que sabía. Su mente resonaba con el eco de sus propias dudas. Volverse a lo habitual ya no parecía una opción. Mariana, en el borde de su asiento, agudizaba la mirada. Pedro sintió que ella también se debatía entre el impulso de descubrir y el temor a lo que esa verdad podría implicar. No puedo dar marcha atrás, pensó, mientras su determinación se transformaba en un faro para su angustia. Cuando la presentación comenzó, Pedro se vio atrapado entre el deseo de saber y el miedo al conocimiento. Las diapositivas mostraban datos cuestionables sobre la gestión de recursos en Agro Mayor. La manipulación y el encubrimiento eran evidentes. La incongruencia entre lo que se decía y lo que se hacía se presentaba como un puñal que hería sus creencias. La voz al micrófono tembló mientras su compañero Félix se aventuraba a comentar. Esto es inaceptable. Necesitamos respuestas. Las palabras resonaron como un mantra de desafío. Pedro sintió que el momento había llegado, el instante crítico en que sus ansias de verdad debían superar su preocupación por los riesgos. ¿Y qué si perdemos algo? ¿Qué si descubrimos que lo que hemos considerado cierto ha sido una ilusión?, reflexionó. Pero dentro de esa incertidumbre, una chispa de valor ardía. La posibilidad de un cambio tangible, de una renovación tal vez, lo impulsaba a actuar. Era un dilema, la honestidad ciega puede llevar a la ruptura de la estabilidad. Pero al mismo tiempo, el silencio perpetuaba la opresión. Se levantó de su asiento, dejando que la adrenalina guiara sus pasos. Félix tiene razón. La empresa necesita una serie de cambios radicales. No podemos permanecer en un limbo de complicidad. Esto no es solo una cuestión de ética, es nuestra responsabilidad. La audiencia, curiosa y alarmada, miraba hacia él, buscando el refugio de una respuesta ante la tormenta que se avecinaba. Con cada palabra, Pedro se sentía más conectado a sus compañeros. Aquella unidad frente al temor se tornaba un aliado poderoso. Pero no todos estaban de acuerdo. Las caras de sus colegas variaban entre el horror y la esperanza, y ese cambio era palpable. A medida que las dudas festinaban los pensamientos de varios, Pedro supo que tendría que preparar el terreno, sembrar la semilla del cambio ansiado y dar un paso adelante. De repente, un mensaje de texto iluminó su teléfono. Sé lo que estás haciendo, Pedro. Piénsalo. Podrías perder más de lo que esperas. El sendero que había elegido empezaba a parecer un laberinto lleno de peligros. La emoción y el miedo se entrelazaban, pero Pedro se aferraba a la idea de que el futuro solo podría empezar a cambiar si se atrevían a hablar. La verdad es un acto de valentía, murmuró para sí mismo, preparándose mentalmente para las decisiones difíciles que vendrían. Se giró hacia Mariana, que parecía contemplativa. Estamos todos en esto juntos, le dijo, buscando en sus ojos la chispa de alianza, la promesa de compromiso. No podemos dudar. La oscuridad siempre volverá a acecharnos si no tomamos acción. Mientras la presentación continuaba, Pedro sintió que la sala se convertía en un microcosmos de su propia batalla interna. Decidir ser vocal podría resultar en consecuencias, pero no actuar lo dejaría atrapado en un ciclo de complicidad que lo llevaría a un abismo. Con el aire cargado de tensión, el último slide se proyectó. ¿Estás listo para la verdad? La pregunta era más que retórica. Era un desafío directo a cada persona presente. Incluido Pedro. La sala se mantenía en un momento de silencio expectante, una pausa que exigía una respuesta. La energía estaba en ebullición, y Pedro sabía que había llegado el momento de asumir las riendas de su destino. Con su corazón latiendo en sus oídos, se preparó para no solo escuchar la verdad, sino también para enfrentarla con el coraje necesario. Sin embargo, mientras la sala se encaminaba a un punto de inflexión, un estruendo en la puerta interrumpió el momento. Pedro se giró y vio a un superior de la gerencia, iracundo y decidido. ¿Qué está pasando aquí? La mirada de Pedro se intensificó al entender que el enfrentamiento de esa verdad apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de resistir el embate de la autoridad y mantenerse firme en su convicción? La incertidumbre comenzó a ahogarlo nuevamente, y el verdadero reto estaba a punto de manifestarse.
El murmullo en la sala se hizo palpable, pero Pedro mantuvo su mirada fija en el superior. Los ojos del gerente ardían con un fuego que reflejaba su frustración. Pedro sentía que cada segundo que pasaba aumentaba la presión a su alrededor. La multitud contenía la respiración, esperando que él hablara, como si él tuviese el poder de transformar ese momento incómodo en uno de valía. No te preocupes, esto es solo una revisión, dijo el superior con un tono que carecía de sinceridad. Pero Pedro había escuchado las palabras entre líneas. Sabía que la preocupación no era por la revisión, sino por la posibilidad de que salieran a la luz secretos comprometidos. Esta presión añadida contextuaba el escenario como un campo de batalla, donde la verdad se enfrentaba a la autoridad. Pedro reprochó su reticencia interna. Era el momento de actuar, de dejar de lado las dudas y asumir la responsabilidad tanto profesional como personal que lo había llevado hasta ahí. Miró a Félix, luego a Mariana, y vio el destello de esperanza en sus expresiones. Aquella conexión era más fuerte que cualquier intimidación que pudiera ofrecer su superior. Lo que se está discutiendo aquí es esencial, empezó Pedro, sintiendo como cada palabra fluía con la valentía que había cultivado en su interior. La verdad debe salir a la luz, no podemos seguir siendo cómplices de lo que está mal. Si tenemos que enfrentar consecuencias, que así sea. El silencio en la sala se convirtió en un eco de su declaración. Sentía el peso de las miradas, pero también la creciente fuerza que lo empujaba hacia adelante. Era en esos precisos instantes donde se definían los verdaderos líderes. La decisión de ser uno lo retaba a cada paso, pero también lo iluminaba. El superior no estaba preparado para tal resistencia. Pedro, tú no comprendes la magnitud de lo que estás diciendo, respondió, intentando desviar la atención mediante una súbita amabilidad. Pero Pedro no se dejó engañar por ese tono. Había aprendido que la persuasión desempeñaba un papel crucial en el ámbito profesional. El arte de desviar un argumento era un arma poderosa, y él estaba allí para desarmar esa maniobra. No se trata solo de lo que yo comprendo. Esto involucra a todo el equipo. A cada uno de nosotros, y a nuestra integridad como empresa. No permitiremos que se siga perpetuando esta situación, replicó, como si esas palabras fueran el escudo que necesitaba contra la tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando Pedro sintió algo dentro de él. Una ferviente determinación a la que nunca había accedido antes. En ese momento, comprendió que estaba listo para asumir un nuevo rol, el de agente de cambio. Su carrera hasta ese punto había estado marcada por la comodidad, el posicionamiento estratégico, y quizá también por el miedo. Pero ese miedo comenzaba a disiparse. Mientras el gerente daba un paso al frente, su expresión era un revoltijo de ira y sorpresa. Pedro podía ver cómo sus superiores no solo eran opresores, sino también seres vulnerables, temerosos de perder su poder. Esta revelación lo empoderó. Era su oportunidad de reclamar su narrativa, de desafiar el sistema que había estado funcionando en la penumbra. Ustedes han utilizado el sistema para su beneficio, pero es tiempo de hacer un cambio, continuó, su voz resonando con la fuerza de un discurso bien ensayado. La certeza había calado en él. Pero lo que nunca esperó fue la respuesta inmediata del grupo, un murmullo creciente, una especie de apoyo implícito. Las dudas iniciales empezaron a desvanecerse, y entre murmullos de aprobación, Pedro sintió un abrumador sentido de hermanamiento con sus compañeros. Era un colectivo que se alzaba contra la opresión. Pero el costo de desafiar a la autoridad era elevado. Mientras el gerente intentaba recuperar el control de la situación, Pedro no tenía claro si lo que estaba haciendo podría tener repercusiones personales y profesionales. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su carrera por la búsqueda de la verdad? En ese instante, no. Podía dejar de cuestionarlo, pero su determinación se alzaba sobre la incertidumbre. Y así, mientras la sala se llenaba de murmullos de apoyo y críticas enfrentadas, físicamente cargado de adrenalina, Pedro se dio cuenta de que había cruzado una línea, una frontera que cambiaría su vida para siempre. El verdadero reto era enfrentar las consecuencias de su verdad. Con el rostro enrojecido y el corazón acelerado, esperó la reacción final de su superior, sintiendo que la calma antes de la tormenta llegaba a su clímax. ¿Resistencia, represalias? No lo sabía. Pero la confrontación había comenzado, y un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Pero en medio de la tensión, otro mensaje iluminó su teléfono: recuerda que nadie sale ileso. Lo que has desatado no tiene vuelta atrás. Esa era la advertencia que necesitaba escuchar. El desafío estaba a punto de convertirse en una batalla personal, y su lucha apenas comenzaba.
Pedro se encontraba en una encrucijada, con el peso de sus decisiones retumbando en su mente. La sala, una mezcla de incertidumbre y expectativa, lo empujaba a enfrentar la resistencia del poder establecido. Pero en su interior había un nuevo amanecer que comenzaba a despuntar, la seguridad de luchar por la verdad, de demandar lo que todas esas historias anhelaban. Ya no era solo el hijo de doña Teresa, ahora se erguía como un defensor de los que habían sido silenciados. Mientras el gerente retomaba la palabra, Pedro decidió que no sería un mero espectador. Desde ese instante, las palabras que pronunciara llevarían el eco de su experiencia y la de tantos otros. La verdad no es solo abstracta, es humana. Estos son más que números, son vidas, sueños y sacrificios, proclamó con un tono firme, sintiendo que cada sílaba añadía fuerza a su propósito. Los murmullos de aprobación comenzaron a crecer. Algunos de sus compañeros se unieron a sus palabras, empezando un diálogo donde antes había reinado el silencio. Históricos descontentos levantaron la voz, elevando el nivel del debate. Era una transformación palpable. Lo que había comenzado como una charla íntima y cargada de temor se convertía en un movimiento de empoderamiento. Pedro comprendió que había encendido una chispa. El gerente, visiblemente frustrado, intentó desviar la atención. Pedro, esto está fuera de orden y no puedes simplemente saltarte el proceso. Pero Pedro sabía que estaba en lo correcto. Esto es precisamente lo que hemos estado ignorando. Las políticas y procedimientos deben adaptarse a las realidades humanas que experimentamos todos los días. Estamos pidiendo transparencia, no desorden, respondió con convicción. La sala vibraba con una energía nueva. Las voces se alzaban, retando no solo a la gerencia, sino también su propia ostentación de tranquilidad. Pedro sintió que cada palabra era como una herramienta con la cual esculpía sus aspiraciones y las de sus compañeros. Un cambio genuino estaba tomando forma, y él estaba en el centro. Con el tiempo, la tensión se transformó en un diálogo constructivo. Pedro supo que había logrado lo que antes parecía impensable. Las dudas iniciales se fueron desvaneciendo, y las historias compartidas comenzaron a tomar el lugar central. Poco a poco, la comunidad que había forjado en su pueblo comenzó a resurgir en esa sala como un grupo cohesionado capaz de desafiar al sistema. La conexión entre ellos creciendo y, al mismo tiempo, el miedo desapareciendo. El gerente, incapaz de seguir ignorando el clamor de estos nuevos aliados, finalmente se sentó en la silla, y en ese momento, Pedro entendió que había ganado una primera batalla. Las bases estaban siendo sentadas para un cambio genuino, y su voz había resonado en el corazón de la sala. Días después, cuando las noticias del foro trascendieron a la comunidad, Pedro sintió una transformación personal. Lo que había comenzado como un enfrentamiento crudo, lleno de dudas, se había convertido en una fuente de orgullo. Los comentarios de sus compañeros reflejaban un respeto renovado hacia él. Había trascendido la imagen de un joven asustado a una figura de liderazgo genuino. Su madre, doña Teresa, quien siempre lo había visto como un luchador, ahora entendía que su esfuerzo había dado sus frutos. En una charla emotiva, le dijo: Pedro, estoy tan orgullosa de ti. Has demostrado que la voz de uno puede ser la voz de muchos. El abrazo entre ellos decía más que 1000 palabras. La fortaleza de su madre había formado el cimiento de su carácter, ahora, era él quien podía defender ese legado. En las semanas siguientes, Pedro continuó utilizando su voz para abogar por un cambio real en Agro Mayor. Junto con Mariana y otros compañeros, se erigieron como defensores de la transparencia, abriendo un camino de comunicación efectiva entre los trabajadores y la gerencia. Las decisiones comenzaron a reflejar un nuevo respeto por el componente humano de la empresa. Finalmente, el momento de la verdad llegó cuando se anunció la creación de un consejo de empleados, donde las voces de los trabajadores tendrían cabida en la toma de decisiones. Pedro fue escogido como uno de los representantes, marcando un hito en su vida profesional. No solo había defendido la verdad, sino que también había logrado establecerse como un líder respetado que abogaba por su comunidad. La transformación de Pedro era palpable. Había pasado de la inacción y el miedo a convertirse en el constructor de su propio destino y el de su gente. Las lecciones aprendidas y las historias compartidas lo habían moldeado, y ahora caminaba con confianza, sabiendo que su voz era una herramienta poderosa. Al mirar hacia atrás, Pedro no veía solo la batalla que había enfrentado, sino todo el proceso de crecimiento personal que había atravesado. Había conquistado sus propios miedos y, al mismo tiempo, había logrado un propósito significativo. Pero lo más importante,
Había dejado una huella en su comunidad que les recordaría que ningún sacrificio es en vano, que la verdad, aunque difícil, siempre vale la pena. Mientras el sol se ponía, Pedro supo que había llegado al final de su primer gran combate, pero que su viaje apenas comenzaba. El cielo sobre San Sebastián desbordaba de colores vibrantes, reflejando la luz de una nueva era. En ese instante, Pedro se sintió completo. Al fin, no solo había alcanzado un reconocimiento, había demostrado que el coraje verdadero radica en enfrentar la adversidad con honor y propósito. Necesitan suscribirse ahora para seguir el trayecto de Pedro en sus futuras aventuras, donde la valentía y la verdad marcan el camino. Este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora, realmente alimenta el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre la metamorfosis de Pedro, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vislumbrar esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más.